Este es el segundo domingo ya del año 2026. Yo no sé cómo ha empezado usted su año, pero si usted está en Cristo, yo creo que han sido 2 semanas muy buenas, donde Dios sigue mostrando su fidelidad. Hoy tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, de compartir la palabra del Señor. Hoy quiero, hermanos, estudiar un pasaje muy importante en la Biblia, el pasaje de un hombre endemoniado. Usted ya lo ha leído quizás muchas veces, lo ha escuchado. Es un pasaje muy importante, está en el libro de Marcos, es uno de los evangelios sinópticos, Marcos capítulo 5, si usted trae su Biblia, y también vamos a ir proyectando aquí en la pantalla, capítulo 5, versos del 1 al 20, y antes de comenzar, pues yo quisiera orar, que el Señor dirija esta reunión, esta prédica, y que prepare sus corazones para que también cualquiera de las necesidades que haya en ustedes, Él supla conforme a su voluntad. Amén. Amado Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues este pasaje bíblico, como les digo, realmente nos va a llevar a una de las ciudades de Decápolis, se llama la ciudad de Gadara. Es una de las 10 ciudades que se encontraban al oeste del río Jordán, y vamos a encontrarnos y centrar la plática en esta historia de este hombre que era poseído por un espíritu inmundo, y pues vamos a ver también el gran poder de Jesucristo, ¿sí?, que tiene también para liberar, la autoridad que tiene. Vamos a explorar la importancia de esta historia y también cómo se aplica a nuestras vidas hoy en día. Dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver esa plática, no? Bueno, vamos a ir poco a poco yendo, escudriñando ahí por versículos y cómo aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas en este pasaje. Mire, este pasaje nos va a mostrar primero que nada la autoridad de Jesús sobre los demonios y sobre toda la creación, demostrando que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. También este pasaje, como número 2, nos va a mostrar la misericordia y compasión que tiene Jesucristo hacia las almas perdidas, ¿sí? Recuerde Lucas 10:19, y Él vino ¿a quiénes? A los que se habían perdido. Muestra este pasaje esta situación. Y como número 3 también vamos a mostrar en este pasaje la lucha entre el bien y el mal, entre Jesucristo y los demonios y espíritus inmundos, que realmente es un tema muy común en los evangelios. Si usted ha leído la palabra de Dios, de cuando se encontraba Él y echaba fuera demonios, ¿no? Es un tema que nos va a llevar a poder entender cómo Dios hace una relación entre el mundo, que significa una vida lejos de Dios, una vida quizás donde, así como este hombre vivía en cadenas, nosotros también vivimos encadenados a muchas cosas cuando estamos lejos de Dios. Así que la historia de este hombre es un ejemplo de la lucha contra la opresión espiritual que muchas personas con algunas cuestiones de su alma, ¿no?, con algunos pecados, y refleja la necesidad que tenemos de ser libertados de dicha esclavitud, como lo cantamos en las alabanzas, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres. Y esto es lo que va a mostrar este pasaje. Es un pasaje muy importante que vamos a ir penetrando poco a poco para que podamos entender. Y así que prepárense, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañe y usted vaya leyendo conmigo Marcos 5, del 1 al 20. ¿Está listo? Amén. Pues comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado
con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de entre de sus entornos, rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Vamos a ir poco a poco. Yo sé que tenemos una hora prácticamente. Esperemos en Dios que nos dé tiempo llegar a donde queremos terminar. Y para que usted entienda, hermanos, quiero darles un poco del contexto cultural histórico de Gadara. El pasaje de Marcos 5 sucede en la región de los Gadarenos. Gadara era una ciudad gentil. Y usted dirá: ¿cómo? Recuerda, ahí apacentaban cerdos. Y si realmente había quienes eran judíos, eso era algo que no era permitido, ¿no? Porque los judíos no comían cerdo. Gadara era una ciudad gentil, una ciudad muy importante. ¿Por qué? Porque era una de las intersecciones en aquel tiempo de mercadería, ¿sí? Donde pasaban por ahí productos, y era una ciudad que realmente se enfocaba a las cuestiones económicas, riquezas. También Gadara tenía culturas tanto judías como paganas, era una mezcla de todo eso. Y en esta ciudad de Decápolis, era la región, en esta ciudad había esta ciudad que era la capital, Gadara. Pero esta ciudad era conocida, ¿por qué? Porque era de cultura griega. Gadara era de cultura griega. Y era importante saber que Jesucristo no había ido a esa región todavía. Él estaba predicando del lado de Galilea, le estaba predicando del otro lado, pero recuerdan las primeras palabras con las que empieza el texto.
vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y comienza con algo muy tranquilo, ¿no? Vinieron al otro lado del mar. Y si usted lee un poquito el contexto anterior, ellos al venir del otro lado, en ese mar de Galilea, atraviesan una tempestad tremenda, una gran tormenta, donde Jesucristo estaba durmiendo ahí, a la popa. ¿Y qué hicieron los discípulos? Tuvieron miedo y empezaron a despertarle. ¿Qué hizo Jesús? Se levanta y reprende a los vientos, reprende al mar, y el mar queda quieto y en silencio. Los discípulos se asustaron, dirán, ¿quién es este hombre que hasta los vientos, los mares le obedecen? Y llegando a Gadara se encuentran con un hombre que estaba viviendo en una tormenta, siendo atormentado en su vida, ¿sí? No dice el tiempo, en otros evangelios sinópticos dice que desde hace mucho tiempo esta era la condición de este hombre. Lo importante resaltar es aquí, ¿qué hace Jesucristo ante esta situación? Y vamos a introducirnos, vamos a ver el estado del hombre endemoniado. Si usted me acompaña al versículo 2 en adelante, dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, ¿de dónde? De los sepulcros, un hombre que estaba endemoniado. En el versículo 3 dice, ¿dónde estaba su morada de este hombre? En los sepulcros. ¿Dónde están? ¿Qué hay en los sepulcros, hermanos? Muertos, ¿verdad? O sea que un hombre vivo estaba viviendo en los sepulcros, donde estaban los muertos. Pero si ustedes analizan cómo estamos sin Cristo, realmente este hombre estaba muerto espiritualmente, pero vivía en los sepulcros. Y así estábamos usted y yo sin Cristo. Dice Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados. Así vivíamos sin Cristo, en un estado de muerte, donde éramos esclavos del pecado, donde nosotros estábamos realmente practicando el pecado y la maldad de nuestro corazón era enorme. Esta era la condición de este hombre, esta era la condición del endemoniado. Vivía entre tumbas, estaba poseído de un espíritu inmundo y también se encontraba entre la ciudad, ¿verdad que no? Estaba a lo lejos, fuera de la ciudad, en las colinas. Era marginado. Este hombre era rechazado. Y muchas veces estamos nosotros viviendo así, rechazados, marginados. ¿Por qué? Porque quizás vivimos entre drogas, alcoholismo y no quieren nada. ¿Quiénes sí te aceptan? Los de la misma situación y condición en la que tú estás. Si tú echas una miradita allá en el mercado, ahí están personas tomando, bebiendo, y ahí están los demás. Pero ¿qué hacen las personas? Los marginan, los apartan, lejos. No quieren nada con esas personas. De esta manera él se encontraba también rechazado por la sociedad. Ahora, quiero hacer un paralelismo con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como les digo, sin Cristo nos encontramos así, muertos. Creemos que estamos bien, creemos que quizás no hay nada malo que estamos haciendo, pero esto se aplica a nuestras vidas. Si usted que ya está en Cristo está batallando con muchas cosas en su alma, pero sabe que ahora Dios le ha libertado y le ha dado a su Santo Espíritu para poder combatir esos procesos. Imagínese qué hay, y usted lo sabe, cuando no teníamos a Cristo. Y quizás acá hay personas que no están en Cristo, que no han experimentado una conversión en su corazón y necesitan a Jesucristo en sus vidas para que totalmente sean libres. ¿Sí? Quiero dar un poco de contexto también en cuestión de la posesión de los demonios. Una posesión de un demonio o espíritu maligno se refiere a una influencia o control sobre la vida de una persona, ya sea mental, un control mental, un control quizás
en su cuerpo y en su espíritu. ¿Sí? Bueno, una influencia maligna de los espíritus, ¿qué busca, hermanos? Dañar, destruir a la persona. Recuerda que nosotros ahora somos el templo de Dios y en nosotros mora, para los que estamos en Cristo, el Espíritu de Dios. Pero hermanos, para cuando tú no estás en Cristo, ¿sabes? Tu casa, tu templo, bueno, esta casa en la cual tú vives es morada de los demonios. Moran ahí. Y lo podemos ver, si usted me quiere acompañar al libro de Lucas 8:2. Lo voy a leer por el tiempo, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Usted recuerda a esta mujer? A una mujer que estaba poseída. Aquí habla de un número. Más adelantito vamos a ver, al inicio cuenta el narrador que estaba poseído por un espíritu. Pero vamos a ver más adelante que no solamente era uno. Pero en este caso hay posesiones donde hay un espíritu. En este caso de María, 7 espíritus. Y también podemos ir rápidamente a Mateo 12, del versículos 43 al 45. Mire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay espíritus que quizás moran en la vida de los hombres, y una vez que han sido liberados, en vez de buscar y llenar su vida de Dios, vuelven, como dicen por ahí, se lavan cerdos. Por un momento están y al rato vuelven nuevamente y se vuelven a ensuciar, y hay que volver quizás a ¿Esos quiénes son? Los tibios, los que no se definen, los que por un tiempo están aquí sabiendo que es una necesidad, están convencidos de su mente de que hay pecado en sus vidas, pero ¿sabe qué falta? Que estén convertidos. Y es una realidad aquí en la iglesia esto. Hay mucha gente aquí y en todas las iglesias convencidas de pecado, pero no convertidas de corazón. Saben que están haciendo mal, saben, a través de la palabra nos enseña que el pecado nos va a llevar a la muerte. Lo saben, están convencidos de eso, pero necesitan ser convertidos, necesitan a Cristo. ¿Usted cómo le puede decir a una persona homosexual? Le puede estar enseñando: mira, esto es lo que dice la Biblia acerca del homosexualismo, del lesbianismo. Es esto lo que dice la Biblia. Y ellos lo pueden entender, lo pueden comprender, pero no lo pueden dejar de hacer o de practicar, porque solamente están convencidos en su mente, pero no convertidos en su corazón. No han experimentado una conversión verdadera. Y eso va a traer una consecuencia, ¿sí? Vivir apartados del Señor, vivir así como este hombre, lejos de la sociedad, resignados y vistos quizás como excluidos. Pero hay una esperanza, y esa está en Cristo Jesús. Lo hubo para nosotros, así estábamos. Y un día, así como llegó a este lado del Jordán Jesucristo, a este lado de Galilea, llegó Cristo a nosotros. Y nosotros tuvimos que aceptarlo primero que nada, aceptar nuestra condición, cómo estábamos, y decirle, reconocerlo como nuestro Dios y Señor, como nuestro Señor, el Todopoderoso. Permítame avanzar, dice, control y dominio. Los espíritus pueden tener control y dominio
pueden controlar la mente, pueden controlar el cuerpo, las acciones de las personas, incluso sus comportamientos. No puede ser tanto violencia, gritos, convulsiones. Y quisiera yo llevarlos al pasaje de Marcos, el capítulo 1, verso del 23 al 26. Lea conmigo, dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿está aquí? No. Dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz. Permítame, porque esto de los teléfonos no nos ayuda. Aquí estamos. El 24 dice, desde el 23, pero había, me moví de mi cita, deme un segundo. Marcos 1:23 le dije, ¿verdad? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero no quería ir a ese pasaje, quería ir al pasaje, ya le digo, de Lucas 9:42. Ahí los quería llevar, referente a que los demonios toman comportamientos de las personas, ¿sí? Controlen sus mentes, en sus cuerpos, haciéndolos entrar con un comportamiento violento, con gritos, convulsiones. Y ahí está, dice, y mientras se acercaba, está hablando de este hijo que presentaron delante de Jesucristo a un muchacho endemoniado. Dice, y mientras se acercaba el muchacho, y médicamente quizás van a decir, son convulsiones, ¿no? Pero no descartamos, con esto quiere decir que no todos son demonios. Hay enfermedades, usted se enferma de su cuerpo, ¿sí? Hay reacciones de su cuerpo, no todos es un demonio. Hay cosas que así como su corazón, su hígado se enferma, así como su páncreas, así como sus riñones se enferman, también el cerebro se enferma, ¿sí? Pero en hay situaciones donde son casos espirituales y hay necesidad de una liberación a sus vidas. Ahora, podemos ver también que en las posesiones de demonios, ellos buscan matar y destruir, como dice el pasaje de Juan 10:10, porque a esto ha venido el enemigo, ¿sí? A hurtar, a destruir, a matar. Es lo que desea Satanás para que usted no busque a Dios. Pero hoy en esta mañana, gracias, Dios les ha permitido a todos nosotros estar aquí para escuchar su palabra y a través de ella poder ir creciendo en su conocimiento de la verdad, y también que en este caso de los que no conocen a Jesucristo puedan saber que tienen la necesidad de venir a Él para ser libres. ¿De qué? De ansiedad, de depresión, ¿sí? Muchos están pasando quizás situaciones de alcoholismo, de drogadicción. Y quiero que regrese conmigo al capítulo 5. Dice, en el versículo 3, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Y esto no sé si usted lo pueda asimilar o hacer un parentesco a nuestra vida antes sin Cristo.
Vivíamos, como le digo, muertos, sin Él, alejados, pero nadie podía atarnos. Yo sé que muchas veces a usted le decían, por más que lo veían haciendo cosas que no eran correctas, le decían, ya no hagas esto, ya no te alcoholices, ya no te drogues. Y ponían barreras y cadenas en nuestras vidas. Pero ¿qué hacíamos? Las rompíamos, ¿sí? Decíamos, yo puedo solo, yo sé cuándo dejar el alcohol, yo sé cuándo dejar las drogas. Por más que las personas querían poner ese tipo de cadenas en nuestras vidas, nosotros las rompíamos. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón del hombre. Porque necesita nacer de nuevo y ser convertido. Ahora dice en el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Nadie podía dominarnos. Siempre queríamos, sin Cristo, hacer lo que nosotros queríamos. Siempre que pensábamos que estaba bien, que irnos de parranda era algo normal, que robar era algo normal, que tomar cervezas era algo normal. Pero llega un momento que si tú comienzas a profundizar en esas situaciones de pecado, no vas a poder salir, no vas a poder liberarte de esa esclavitud del pecado tan fácil. Y sobre todo me sorprende esta parte, en el versículo 5, dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, se autolesionaba. Mire, hay una serie, quizá usted la ha visto, se llama The Good Doctor. Esta serie muestra que el hombre no puede dominar su maldad, ¿sí? Por más que le pongan cadenas en su vida, no pueden dominar su maldad. Hay un episodio muy importante que viene a mi mente de un hombre que va a este hospital y él dice, él sabe de la condición de su corazón que necesita ser liberado porque él pide que amputen su miembro y ellos le decían, no podemos hacer esto va en contra de nuestra ética profesional. Hasta que ese hombre le cuenta a los doctores por qué. Dice, es que tengo un deseo hacia los niños. Y esto yo sé que está mal. La ley lo prohíbe. En mi mente, yo mismo sé que eso no es correcto, pero hay esa maldad en mi corazón y yo no puedo dominar esto. Y él creía que esa era la salida, ¿sí? Hacer esto. Incluso lo intentó y lo ayudaron para que se restaurara. Pero saben, cuando le dieron de alta, este hombre que hizo al salir fue y se tiró delante de un autobús, delante de un carro. Él prefirió matarse, porque hermanos, la maldad que hay en nosotros sin Cristo es imparable. Yo no sé qué hubiera sido de su vida, de mi vida, si no hubiera llegado Cristo. ¿Hasta dónde usted se imagina que pudiera haber llegado? Este hombre quiso frenar esto y decidió mejor matarse, porque quizás no había nadie que le hablara de un Salvador, de un libertador para su vida. Gloria a Dios por nosotros que Cristo llegó en el momento preciso, pero hay algo que nosotros no podemos controlar. Y en el libro de Santiago dice, miren, hay cosas pequeñas que podemos mover a cosas grandes. Un ejemplo, pone un barco, se dirige con un timón, ¿sí? Un pequeño timón dirige a toda una gran, una nave. Pero ¿sabe qué no podemos dominar, usted y yo, y aún en Cristo? Algo muy pequeño que se llama la lengua. La lengua no la podemos dominar. En esos pasajes adelantito dice, con esa misma lengua que usted alaba a Dios, con esa misma lengua usted también maldice a las personas, a sus prójimos, hace y dice cuantas cosas. Porque este miembro pequeño del cuerpo no se puede dominar. Pero, hermanos, así había una maldad en nuestro corazón. No podíamos dominar. Miren, quiero que vayamos a Romanos 8. Acompáñeme a Romanos, versículos
desde el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué no pudo hacer la ley? Dios dio a su pueblo, nos dio a nosotros, en la palabra, leyes morales. Aquí nos dio cómo podemos vivir de una manera digna, santa delante de Él, pero la maldad del hombre no lo pudo cumplir. Usted ve que nadie pudo cumplir los preceptos del Señor. Nadie pudo cumplir cada una de las normas que ahí se nos da. Pero hubo alguien que sí lo pudo hacer por usted y por mí. ¿Sí? ¿Qué no pudo hacer la ley? Cambiarlo a usted. ¿Sí? No pudo cambiar la ley. No pudieron cambiar estos consejos de que usted pasara de muerte a vida. No nos pudo haber dado una vida nueva. Tuvo que enviar Dios a su Hijo Jesucristo en esa condición de carne y ahí en Él crucificar el pecado para que ahora, ¿qué es lo que sí pudo hacer Jesucristo y lo que la ley no pudo hacer? La ley no nos pudo justificar, liberar, la ley no nos pudo santificar, pero Cristo sí lo hizo al venir. Por eso cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él es quien lo liberta, quien lo santifica, quien lo libera, quien le da una vida nueva. Es Él quien es el único que nos puede dar esa libertad a nuestra alma, a nuestra vida de muerte que estamos viviendo sin Él. Me sorprende en el versículo 5, se autolesionaba este hombre. Sabía que el pecado, sabía que era, ahora él mismo se dañaba. Y yo no sé si usted cuando vivía sin Cristo sabía que su pecado lo estaba dañando. Si salimos de aquí y hacemos preguntas a esos hombres que están allá afuera en la calle, quizás ya perdidos, y usted le pregunta, oye, ¿sabías que el alcohol te podía tener en esta condición? Yo sé que le va a decir, sí lo sabía. ¿Sabías que las drogas te podían traer a esta condición de calle y mantenerte así? Le va a responder que sí lo sabía. ¿Por qué? Le va a decir, es que no lo podía yo superar, esto me rebasaba. Era algo que estaba en mí, que yo necesitaba. Y quizás usted no se drogó, no se alcoholizó, pero quizás en su momento usted vivió una vida de adulterio. Le voy a preguntar, contéstese usted a sí mismo. ¿Sabía que en esa vida de adulterio usted podía perder a su familia? ¿Usted podía perder a su esposa? ¿Usted podía perder a sus hijos? Sí lo sabía. Claro que lo sabía. ¿Pero por qué lo hacía? Porque el corazón del hombre es tan malvado que nos va a llevar aún a autolesionarnos, sabiendo que el pecado nos hace daño y causa muerte, según Romanos, que la paga del pecado es muerte. Aún lo hacíamos. Y muchos quizás llegaron a ese punto, perdieron a sus esposas, perdieron a sus hijos. ¿Y qué hacen? Le están echando la culpa al diablo. No, sí, Satanás vino a esto, a matar, a destruir. No quiere que vivamos en santidad. Pero ¿por qué no comienzas por ti? ¿Por qué no le echas la culpa a tu carne, a ti mismo? ¿Por qué no reconoces que eres tú quien está con esos deseos, en esa concupiscencia de tu carne? No estás viviendo en el Espíritu, como dice Romanos 8:1, sino estás viviendo en la carne. Por eso es que te cuesta. Por eso es que te autolesionas, sabiendo que aún usted que está en Cristo, sabiendo que venir aquí a escuchar la palabra, está usted sabido que orar y llevar una vida conforme a la voluntad de Dios es lo que nos conviene. Pero hermanos, no lo hacemos, porque aún, no es que no esté convertido su corazón, pero es que aún vivimos en una carne que está vendida al pecado, dice Pablo. Por eso es necesario que nosotros nos rindamos completamente a Cristo.
Mire, yo puedo ver en esta persona una persona marginada, lejos, vivía entre tumbas, nadie lo quería cerca. En otros pasajes del Evangelio sinóptico, en otros evangelios dice que estaba él desnudo, ¿sí? Que daba gran voces, que él estaba apartado, viviendo en tumbas, en cuevas, que la gente le daba miedo atravesar por esos lugares, porque yo no sé si usted ha experimentado una persona endemoniada, ¿sí? Sin control, tiene una fuerza tremenda, ¿sí? Quizás da voces, gritos, y ojalá que no lo haga, porque nunca lo experimente, no es cosa bonita, pero había miedo en las personas por ese hombre. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces en nuestra vida, cuando tenemos a una persona en condición de cadenas, bajo las drogas, bajo el alcoholismo, hacemos lo que quizás la familia de este hombre hizo, ¿sí? Lo marginó. Y no digo que, con respeto lo digo, ¿no? Aquellas personas que buscan ayuda en los centros de rehabilitación, en los centros de apoyo, ¿sí? Lo hacen porque quieren el bien para su familia. Pero saben, este hombre tenía familia y lo vamos a ver al final. Cuando Jesucristo le dice, y ve a los tuyos, a tu familia. Tenía familia, pero ¿qué hacían? Lo marginaron. Bueno, si tú tienes a alguien así, ora por él, tráelo a la iglesia. No seas de aquellas personas que tú sabes la condición de él y que dices, bueno, pero ¿para qué vas? Eres un hipócrita. Vienes un domingo y mañana estás viviendo nuevamente en tu pecado. Vienes hoy, vienes un mes, bien 2 meses y vuelves nuevamente a caer y eres un hipócrita. No, yo prefiero un hipócrita sentado aquí que algún día la palabra lo convenza, así como a este varón endemoniado, que algún día llegó Cristo y lo libertó. Algún día va a ser ese día para estas personas. Tráigalas, es bueno que ustedes vengan. Y si usted mismo dice, bueno, yo estoy aquí, pero no entiendo, pero quiero, yo sé que si Dios los trae, porque es Dios quien los trae aquí. Si Dios los trae es porque quieren escuchar. Usted quiere cambiar su vida, usted quiere dejar su pecado, ¿cierto? Usted lo quiere hacer. Hay un deseo en su corazón por abandonar su vida pasada. Venga, no se canse de venir, quizás mañana vuelve a caer, quizás mañana vuelve nuevamente a recaer, pero venga, va a haber un día, hermanos, tú que estás aquí sin Cristo, va a haber un día que la palabra va a transformar tu corazón. Va a haber un día, así como en mi vida, quizás yo venía muchas veces acá y a los otros días yo estaba practicando nuevamente, pero hubo un día que Dios me dio la oportunidad de convertir y me convenció y Él hizo algo nuevo en mi vida. Así, no dejes de venir. Ven, yo sé que tú quieres cambiar. Ven, escucha la palabra de Dios. Él te va a convencer un día de estos. Un domingo puede ser el tuyo. Y eso va a ser algo grande, porque vas a empezar a contar las grandes cosas que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Vamos a avanzar. Todo comienza y da un giro tremendo en el versículo 6. Ahí comienza y dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Cuándo va a venir un cambio a tu vida? Cuando ves a Jesús en tu vida. Cuando escuchas la palabra de Dios a tu vida, a tu corazón. Ahí comienza un cambio para ti, así como lo comenzó este hombre. Un giro de 180 grados. Vamos a ver un hombre que vivía entre muertos, un hombre encadenado, un hombre que no podía libertarse, y ahora vamos a ver a un hombre que es transformado por Cristo. Dice que cuando vio, estoy seguro, era el hombre gadareno, pero los demonios fueron y vieron a Jesús de lejos. ¿Y qué hicieron los demonios, hermano? En este hombre se postraron. ¿Sabe? Esto a mí me da un gran gozo en el corazón de saber que los demonios reconocen a Jesucristo y se postran ante su presencia. ¿Sí? Que la autoridad que Cristo tiene sobre el infierno, sobre las potestades y entidades del mal, se postran ante Jesucristo y lo reconocen como el Dios Altísimo. Y sabe,
Es esto lo que pasa en la iglesia. Recuerda Santiago 2:19. Dice, ustedes creen en Dios, que Dios es uno. Hacen bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, eso nos falta hacer. Temblar ante la presencia del Señor cuando se está adorando, cuando se está levantando manos. Entrar a su presencia y aprovechar ahí a rendir su corazón. Pero no, usted no tiembla, está en medio de la predicación y usted está distraído con el teléfono, está hablando, está haciendo otras cosas. Está como estos demonios. Creen en Dios, pero no les importa. Creen en Dios, que hay un Dios y hacen bien, pero no tienen temor. Recuerde el principio, dice el temor. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Muchas veces quizás ya estamos en el tiempo de adoración y venimos entrando tarde. Me cuento, yo soy una de las personas que incluso igual, pero tenemos y podemos cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque podemos ver que los demonios tienen poder quizás para atormentar a los hombres, pero no tienen poder ante Dios. Vemos cómo ellos se postran ante Jesucristo en esta situación donde Él viene y se arrodilla. Y sabe, nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Por qué no se postra quizás usted? Porque quizás usted tiene en su mente a un Jesucristo en la cruz, martirizado, a un Cristo de amor, a un Cristo que provee, a un Cristo que quizás hace milagros, que multiplicó los panes, los peces, que sanó quizás a muchos endemoniados, levantó paralíticos. A ese Jesús tiene usted y es bueno, Dios es bueno. Pero no se olvide que ese mismo Jesús es Dios y ese mismo Dios es quien fue el que consumió a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Ese mismo Dios es quien abrió la tierra en el desierto y se tragó a su pueblo. Ese mismo Dios. De lado, que Jesús es bueno y es verdad, pero recuerde, Dios es poderoso y Él no toma al que es culpable por inocente. Él no va a dejar pasar eso. Recuerde, su Dios es poderoso, tiene poder para que Él pueda darle a vencer cualquier atadura, cualquier pecado. Así que usted, hermano, que ya está en Cristo y sigue batallando, no escuche esas voces que vienen a su mente. No vas a poder vencer, no vas a poder con este pecado. Se puede. En Cristo todo es posible. Es cosa que nos esforcemos, que leamos, que oremos. Esta es la situación. Y mire, los demonios reconocen a Jesucristo y le temen. Lo reconocen porque, así como leímos en el pasaje de Marcos 1:24, vamos a regresar ahí tantito, en muchos pasajes los demonios reconocían a Jesucristo. Y en este pasaje dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y ahí está, sé quién eres, el Santo de Dios. Otro pasaje más podrá ser Lucas 9:41, también lo leímos. Lucas 9:41 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y ustedes y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Bueno, en el 42 dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús respondió al espíritu inmundo y sanó el muchacho. Hay pasajes que muestran que los demonios reconocen a Jesucristo. Ahora, vamos a Filipenses 2:9. En Filipenses 2:9 vamos a ver la autoridad que Dios confirió del 9 al 11 en Jesús. Leamos todos juntos ese pasaje y que esto le llene a usted de ánimo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Se ha dado cuenta que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo? Él es Dios todopoderoso. Ante Él se postran los que están en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, están de día y noche diciendo santo, santo, santo. En la tierra se postran las personas, los hombres, ¿sí? Pero también, incluso, dice, debajo de la tierra, ¿sí? Los demonios, los espíritus se postran también. ¿Por qué? Porque Dios le ha conferido ese poder y también para confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo vemos en este pasaje. Se arrodilló ante Él. Y veamos el versículo 7. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahí lo está reconociendo. Te ruego, es esa palabra, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Se dan cuenta que ahora el que estaba atormentando a este hombre endemoniado era atormentado por Dios, por Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque los demonios saben que tienen un tiempo. Saben que están derrotados. Los demonios saben que Jesucristo los puede enviar al abismo. Así como en la palabra podemos ver que en estos momentos hay en cárceles, hay en el abismo, espíritus que están esperando aquel día de Dios. También hay espíritus que están en este tiempo quizás aún haciendo de las suyas y saben que cuando Cristo venga o cuando Cristo llegue a la vida de una persona que está bajo la influencia de demonios o espíritus, ellos van a ser echados y echados fuera al abismo. Pero Jesucristo en este pasaje hace lo siguiente. Versículo 9 dice: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y una legión, que es un grupo de soldados romanos, según la historia, el que redacta dice que una legión es de 4,000 a 6,000 soldados romanos. Es un batallón prácticamente. Imagínense cómo estaba este hombre con tantos demonios. A María tenía 7, pero de tener de 4,000 a 6,000 demonios poseyendo su vida, usted puede ver o imaginarse a este hombre fuera de sí. No tenía control en su mente, ¿sí? No podían atarle, se ve que tenía una fuerza tremenda. Era un hombre que quizás se autodestruía. Bueno, es que estaban muchos demonios dentro de él. Por eso dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le pidieron, miren, estaba ahí cerca en el verso 10 dice: y le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos ahí a los cerdos para que entremos en ellos. Y Dios se lo permitió, Jesucristo se lo permitió. ¿Se dan cuenta? Hay espíritus que son territoriales, porque no querían irse de ese lugar, de Gadara. Y si regresamos, Gadara era un lugar gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no temían a Dios, aquellos que hacían su propia voluntad, que vivían conforme a su maldad. Y Gadara era como hoy en día, vamos a ponerlo así, un lugar como el Adoquín, un lugar como la Punta Cicatela, donde hay un ambiente de drogas, donde hay un ambiente ahí situado
quizás de prostitución, donde hay un ambiente de homosexualismo, lesbianismo, un ambiente de alcoholismo, ¿sí? Donde hay un ambiente de muerte. Y estos demonios se sentían cómodos en Gadara, en esa región. No nos envíes a otros lados, allá hay más casas donde podemos ir a entrar. Jesucristo lo permite y los envía a esos cerdos, y después se precipitan y caen y se ahogan. Lo sorprendente es lo que viene a partir del versículo 15, vamos a llegar hasta ahí. Dice, en el 14, los que apacentaban, los que cuidaban los cerdos, huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Después del versículo 6, cuando este hombre ve a Jesucristo, comienza un cambio. ¿Sí? ¿Qué sucede? Los que estaban cuidando ahí a los cerdos ven todo lo que ha sucedido y corren a decirle a todas las personas lo que había pasado. Y estas personas encuentran a esta persona que se encontraba en esa condición, ¿sí? Sin vestiduras, desnudo. Ahora lo ven vestido, sin juicio cabal, ¿sí? Sin control propio. Ahora lo ven tranquilo. También lo ven sentado. Usted sabe que dice que andaba para allá, para acá, dando voces. No había un estado consciente en él. Lo ven sentado y tuvieron miedo. ¿Qué sucede? Aquí es de que en vez de alegrarse de ver a esa persona así, tienen miedo. ¿Por qué? Porque como les comenté en el contexto histórico y cultural, esa región era una región de economía, ¿sí? Donde el cuidado de cerdos les producía grandes ganancias. ¿Y qué dirán? Bueno, si este sigue avanzando y se queda aquí, va a haber más pérdida. En pocas palabras, a estas personas no les interesaba la liberación de sus almas, la conversión de sus corazones. A ellos les interesaba su vida económica, cultural, sus costumbres. Y hoy en día está así las personas. ¿Sí o no, hermanos? Cuando ven a una persona que se convierte a Cristo, como que la empiezan a rechazar. ¿Por qué? Porque sienten temor. Este ya no festeja el Día de Muertos. Este hombre ya en Cristo ya no baila. Este hombre ya no bebe y ya no va a venir a ser un buen cliente en el alcohol o en las drogas. Comenzamos a decir, quizás a decir, no queremos. Esto representa una amenaza a nuestras vidas. Cuando usted invita a los demás, no estoy bien con mis costumbres, estoy bien yendo a Juquila, estoy bien participando de esto y de lo otro, estoy bien así, no necesito una conversión en mi corazón, mi vida está bien. ¿No le ha pasado que usted pregunta, ¿y cómo están? Bien, estamos bien así. Claro que no están bien. ¿Por qué? Porque prefieren seguir en el afán del dinero, prefieren seguir haciendo y haciendo y haciendo y no quieren construir en el reino de Dios. No quieren entrar al sacrificio de la cruz. Recuerden Lucas 9:23. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que negarse primero a todo eso, a su cultura, a sus vicios, a su manera y carácter de ser, ¿sí? Tiene que negarse a la vida que usted está llevando. Si tú quieres seguir a Cristo hoy en día, tienes que negarte a tu vida actual que estás viviendo, tú sin Cristo. Tienes que negarte a esto. ¿Por qué? Porque dice, tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y solamente así lo vas a poder seguir.
Es un gran requisito que no es fácil, porque tenemos que morir a nosotros mismos. Ahora, en el versículo 15, lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Hermanos, es triste ver la reacción de esta población de Gadara, de en vez de alegrarse que Jesucristo haya libertado a este hombre y pedirles que se fueran. Dice más adelantito, en el verso 16, y les contaron todo lo que habían visto, cómo le había acontecido que había tenido el del demonio y de los cerdos, y comenzaron a ¿qué? A rogarle que se fuera de sus contornos. Si usted recuerda en el encuentro de Jesús y la samaritana en el pozo, una mujer que estaba buscando quizás complacer su cuerpo, su vida con hombres, conoce al último hombre de su vida, que es Cristo, y esta mujer se le presenta el Mesías, y en vez de rechazarlo y repudiarlo, ¿qué hace? Corre a contarle a toda Samaria que él era el Mesías, que él era el Dios, y que le había contado ¿qué? Su vida pasada, que él era Dios, confesó que él era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Y qué hizo Samaria? Lo contrario que hizo Gadara. No les rogó que se fueran, le rogaban que se quedara en Samaria. ¿Qué hizo? Se quedó por 2 días para predicar. Y vemos la condición de este lugar. Ellos sí le rogaban que se fuera, no querían nada con Jesucristo. Y así hoy en día, hermanos, Dios, Jesucristo, hoy que está aquí presente a través de las Escrituras, es un hombre, es Dios, y Él no forza a nadie. Hoy te está presentando una vida nueva, una esperanza, ¿sí? Tú que estás muerto, Él te da vida, pero también así como Él le rogaron que se marchara, Él se fue. Él se fue de ese lugar. Y tú a lo mejor hoy que estás escuchando su evangelio que te puede transformar, tú eres el que va a decidir. O lo rechazas o le pides que se quede. Lo rechazas y le dices no quiero nada, no es mi tiempo. O le dices Señor te necesito y lo reconoces como este endemoniado y te postras delante de Él y le dices quédate, te necesito. Transforma mi corazón, liberta mi corazón. Pero depende de ti. Depende de la misericordia que Dios quiera tener de ti. Y lo que podemos ver, quizás lo que podemos pensar de que termina en un quizás pasaje donde Cristo no puede avanzar porque no se le permite predicar el Evangelio. Jesucristo tiene un plan perfecto y le dice a este hombre, sigamos leyendo, versículo 18, al entrar Cristo, él a la barca, el que había sido o estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En el pasaje anterior, a este hombre que estaba endemoniado, sin juicio, sin control, lo encontraron sentado en su juicio cabal. Usted puede ser ese hombre que así estuvo en esa condición, y yo quizás puedo ver a muchos hombres así, sentados. Yo no conozco su vida de usted. Quizás en su vida no había control, hermano. Quizás usted estaba perdido en las drogas, perdido en el alcohol, en mujeres y en muchos vicios de la carne. Y miren lo que Cristo ha hecho después de que ha llegado a su vida. Yo los veo sentados en juicio cabal. Los veo vestidos de Cristo. Y eso no lo hace cualquiera. No lo hace una dependencia, no lo hace quizás un lugar de ayuda. Eso solamente lo hace Jesucristo. Si usted así lo cree. Porque esa es la palabra. El Espíritu y la palabra es que usted lo crea, hermano. Hermano, porque si usted solamente lo recibe como una información, no va a suceder nada. Tiene que haber fe y creer
en lo que usted aún no ha visto. Usted no se veía quizás así como hoy aquí, congregándose los miércoles, los domingos, orando, leyéndose. No se veía, pero esa es la fe, que en su corazón estaba la esperanza de decir, yo quiero cambiar, yo quiero una vida nueva. Y gracias a Dios, hoy estamos como este hombre. Ha dado a nuestra vida un giro tremendo y estamos sentados. Lo último, tomando los últimos versículos, ¿qué le dice Jesucristo? No lo deja entrar. ¿Y qué? ¿Jesucristo era quizás malo? ¿No vayas conmigo? No, simplemente Él tenía un plan. Bueno, yo no puedo entrar quizás y predicarle a esta ciudad de gentiles, pero voy a enviar a uno que sí va a poder abrir camino. Voy a mandar y darle una misión a uno que ha sido liberado de demonios y de una vida de esclavitud de pecado. Con uno, Él empezó. En el capítulo 8 y más adelante vamos a poder ver a Jesucristo ya en Decápolis, haciendo muchos milagros, porque este uno fue el misionero que Jesucristo envió para comenzar, ¿a qué? A contar cuán grandes cosas hizo el Señor con él, ¿sí? Cuánta misericordia tuvo Dios con él. Y esto mismo, recuerden, no lo manda, hey, ve a los pueblos, ve a Decápolis, ve a las 10 ciudades. ¿A dónde lo envía primero? Ve a los tuyos, ve a tu familia, ve a tu primo, ve a tu tío, ve a tu tía, ve a ellos. Porque ellos tienen que ver el cambio en ti. Tienen que ver en ti lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo ya hizo. Tienes que ir a los tuyos primero. Mostrarles a Cristo con tu manera de vivir. ¿Sí? Perfectos no somos. Aquí estamos porque estamos en el proceso, porque estamos yendo en un crecimiento. Así que nos vamos a equivocar, vamos a pecar, no vamos a practicar pecado, pero vamos a avanzar. Vamos a tener el temor en el corazón y tenemos que ir a los nuestros. Después vamos a ir a las demás personas. Hoy, déjame decirte, tú que ya estás en Cristo, quizás no estás poseído, no estás endemoniado, quizás ya no es tu condición la que está así, pero déjame decirte que tú, que ya fuiste libertado y que ya tu corazón fue convertido, tienes una gran responsabilidad, un gran peso de responsabilidad. Y yo no sé si tú lo estás haciendo, pero a ti el Señor, desde el día que convirtió tu corazón, te está diciendo esto: ve a los tuyos. No sé si lo estás haciendo, no sé si lo dejaste de hacer, no sé qué ha pasado, pero ve a los tuyos. Tú que estás en Cristo, ve a tu vecino, ve a tu colonia, muestra cuántas maravillas ha hecho Dios con tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu economía. Muéstrales a Dios. Ahora, para aquellos que quizás están bajo influencias en su vida, que no pueden dejar el alcohol, la droga, bueno, hay una esperanza y está aquí. Ven y acepta a Cristo en tu corazón y pídele que te ayude. Pídele que Él te liberte. Porque no bastará con un lugar donde te puedan ayudar en tus emociones. ¿Saben qué hace hoy el tiempo? ¿Qué hace hoy en día? Esas dependencias son como una jaula, hermanos. Son como una jaula. Usted mete a un lobo en una jaula, a un lobo en una jaula, y ese lobo se va a convertir o se va a aparentar ser como una ovejita, tranquila. Usted la va a poder acariciar y todo bien. Pero si usted le abre esa jaula a ese lobo, yo sé que ese que lo veía usted como una ovejita va a regresar a actuar como un lobo. Eso hace hoy la religión en día. Los mete quizás a una jaula. ¿Qué hacer? No hagas esto, vístete así, no vayas allá, haz esto, el otro. Mientras que estás en la iglesia, sucede eso. Pero fuera de la iglesia, tú solamente sabes quién eres en tu corazón. ¿Sí? Tú solamente quién eres. Enjaulado, eres como un lobo aparentando ser una oveja,
y fuera eres el lobo, que quizás aquí aparentas algo y afuera otra cosa, o eres un hijo de Dios, que eres la misma persona aquí y la misma persona allá. Pero hoy en día, muchas situaciones y dependencias de ayuda hacen esto, los mantienen, están ahí por meses, por años, y dicen, bueno, ya dejó las drogas, ya dejó el alcohol. Pero hermanos, yo sé que el problema no es simplemente emocional, su ansiedad, el problema es un corazón malvado por el pecado que ha caído sobre esta generación, sobre el mundo, a través de la caída de Adán. Ese corazón tiene que ser transformado, ¿sí? Podrán quitarte que dejes de beber, podrán quitarte que dejes, no sé, las drogas, pero aún tu corazón no ha sido convertido. Vas a seguir mintiendo, vas a seguir fumando, vas a seguir, no sé, adulterando. Tú necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que necesitas. Así que tu condición hoy en día no es que tú tengas ansiedad. Tu condición no es que tú tengas depresión. Tu condición no es que tú seas un alcohólico, un drogadicto. Tu condición, si lo vemos en la Biblia, tu condición, hermano, es que estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Esa es la condición de un hombre sin Cristo. Y la respuesta y la esperanza es Él. Ven a Él. Él te va a ayudar. No va a ser fácil el proceso, no va a ser fácil el camino, pero hay una esperanza segura de que en Cristo tu vida y tu alma será libre. Quiero dejarle unas preguntas a modo de reflexión simplemente para todos nosotros. Y esto es para que tú mismo te evalúes, para que tú mismo te analices. Dice, pregúntate, ¿cuál es mi estado natural? ¿Recuerda el estado del endemoniado? Ya lo vimos, muerto en sepulcros, desnudo, ¿sí? Sin juicio, practicando pecado, en cadenas de muchas cosas. ¿Cuál es tu estado? Tú que estás aquí presente, analiza, ¿cuál es mi estado actual? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Estoy viviendo en cadenas o estoy viviendo en libertad? ¿Y cómo puedo acercarme a Jesús y experimentar mi salvación, mi liberación? Y para los que estamos en Cristo, pregúntate, ¿cuál es mi misión ahora que ya estoy libre? ¿Cuál es mi misión? Ir a los nuestros, ir y mostrar a nuestro Dios y las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Como conclusión, hermanos, la historia de este hombre nos enseña que Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad para darnos verdadera vida. Verdadera vida. ¿Por qué verdadera vida? Porque como dice Efesios, sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo, Jesús, es el único que te puede dar la verdadera vida, la verdadera libertad y la verdadera paz en tu corazón. Podemos ver también con su